Buenas tardes, ¿qué tal? Esta es la tercera clase y vamos a ir entrando. Hoy vamos a ver el capítulo 1, 2 y 3 que corresponden a los conceptos principales y luego vamos a ver algunos ejemplos de algoritmos, ¿ok? Algunos videos de ejemplos de algoritmos. Para empezar vamos a dar algunas definiciones que corresponden con inteligencia. ¿Qué se pretende medir a través de la inteligencia? De hecho, todas las personas tienen algún grado de inteligencia, solo que de diferentes puntos de vista. Cada uno tiene diferentes habilidades. Inteligencia es básicamente esa capacidad, o como dice acá, la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Por un lado tenemos la inteligencia, que es la adquisición formal, que es lo que nosotros aprendemos en la parte académica, y otra es la inteligencia innata que cada persona tiene para poder razonar y tomar ciertas decisiones y ciertas acciones en lo que hace a su vida, ¿ok? Entonces, a eso podemos denominar la inteligencia. Inteligencia en forma general. Entonces, la inteligencia es la habilidad para responder de forma flexible a diferentes situaciones y saber aprovechar las circunstancias fortuitas, dar sentido a mensajes ambiguos y contradictorios, encontrar similitudes entre situaciones diferentes y generar nuevos conceptos e ideas innovadoras. Siempre es un proceso que básicamente involucra retroalimentación. Las personas vamos aprendiendo a través de nuestros errores y a través también de las cosas que realizamos con éxito. Entonces es una mezcla constante y tenemos la retroalimentación para poder ir mejorando, y mensajes ambiguos en el sentido de que muchas veces las personas tenemos capacidades que no lo tienen la máquina de poder entender informaciones ambiguas, ¿ok? Podemos estar, por ejemplo, hablando de diferentes enfoques con las mismas palabras. Entonces, por ejemplo, costa, podemos pensar que es la costa de una ribera del mar, etcétera, pero también podemos usarlo con otro sentido. Entonces, hay palabras que nosotros utilizamos de forma ambigua, ¿ok? Entonces, diferentes formas de enfocar según el contexto, que es lo que básicamente hoy en día la inteligencia artificial trata un poco de buscar esas ambigüedades que nosotros los humanos podemos llegar a entender. En ese contexto, ¿qué es inteligencia artificial? Pueden haber varias definiciones que engloben a la inteligencia artificial, ¿ok? Pero nosotros podemos empezar con esta definición que dice: programa de computación diseñado para realizar determinadas operaciones que se consideran propias de la inteligencia humana, como el autoaprendizaje. De hecho, eso es de lo que vamos a tratar en esta clase. Vamos a tratar un poco sobre el tema de autoaprendizaje, cómo las máquinas aprenden. De hecho, hay varias formas o varios algoritmos que tienen ese enfoque de aprendizaje, ¿ok? Pero nosotros básicamente vamos a aplicar en esta clase uno de los métodos, que es el aprendizaje por refuerzo. El objetivo entonces es estudiar los artefactos inteligentes mediante las disciplinas relacionadas al campo de la inteligencia artificial, que pueden ser la filosofía, las matemáticas, la psicología, la lingüística,
la sociología y las ciencias de la computación. Y últimamente la biología, que corresponde a las redes neuronales artificiales. En la línea del tiempo vamos a mencionar estos personajes que básicamente son los que trazaron el rumbo de lo que hoy conocemos como inteligencia artificial. ¿Okay? Uno de los principales exponentes, como ya dijimos en clases pasadas, fue el señor Alan Turing, que básicamente se le considera el padre de la inteligencia artificial y uno de los precursores de la informática moderna, ya que básicamente sentó las bases de la informática. ¿Okay? Por un lado sentó las bases de la informática y por otro lado sentó las bases de lo que es inteligencia artificial. Fue un matemático, informático, teórico, criptógrafo y filósofo inglés. Su trabajo prácticamente más se centraba en la parte de matemática y criptografía. Entonces, él es el que diseñó teóricamente el test de Turing, que es básicamente la base de lo que hoy tenemos como idea en herramientas de IA generativa, inteligencia artificial generativa, que es básicamente esa forma como puede interpretar las máquinas en su contexto. Lo que nosotros podemos aprender desde forma gramatical, puede construir una gramática y respondernos y entender lo que nosotros estamos tratando de explicar, ¿ok? O de solicitar. Otro de los grandes personajes corresponde a este señor Norbert Wiener, y básicamente es un escritor, un novelista y también un visionario, donde básicamente acuñó el término de inteligencia artificial, pero más bien acuñó el término de cyber. Todo lo que tiene que ver con la palabra cyber está relacionado con los trabajos de Norbert Wiener. ¿Okay? Entonces fue el fundador de la cibernética. Fue un matemático estadounidense que desarrolló el término de retroalimentación de la ingeniería artificial. ¿Okay? Entonces, ahí vienen varios términos relacionados de la misma raíz: ciberseguridad, ciberespacio, cibernética. ¿Okay? Son todos términos relacionados. Y básicamente escribió dos libros, y en los dos libros trató de explicar lo que es la palabra ciber y específicamente lo que es cibernética. Otra persona es Herbert Alexander Simons, que desarrolló junto con Newell la teoría de la lógica. Fue un economista, politólogo y teórico de las ciencias sociales estadounidense. En 1978 fue el que consiguió el Premio Nobel de Economía por ser uno de los investigadores más importantes en el terreno interdisciplinario y porque su trabajo contribuyó a racionalizar el proceso de toma de decisiones. Muchos temas que tienen que ver con el tema de inteligencia artificial tradicional tiene que ver exactamente con diferentes trabajos que van a ver, algunos que se citan acá inclusive, con el tema de la lógica matemática o la lógica de la filosofía. Básicamente se utilizó mucho para poder modelar sistemas de inteligencia artificial. ¿Okay? Aquí tienen el trabajo de Herbert Alexander Simons, por ejemplo, y vamos a ver otro. El señor Allen Newell, que fue quien trabajó también con Herbert Alexander Simons, fue un investigador informático. Su trabajo se relacionaba más con psicología, con la psicología cognitiva, en la incorporación de RAND y en la Escuela de Informática de Carnegie Mellon,
una muy buena universidad de Estados Unidos que contribuyó al lenguaje de procesamiento de la información y de los dos primeros programas de inteligencia artificial donde la máquina utilizaba la lógica teórica y el resolutor general de los problemas, con el señor Herbert Simon. Entonces, estos dos trabajaron desde el punto de vista de la lógica para poder crear software de inteligencia artificial. La primera rama, entonces, de la inteligencia artificial trabajaba con la lógica. Otra personalidad fue este señor John McCarthy, y fue el creador de un lenguaje que se denomina Lisp, y es básicamente uno de los primeros lenguajes, pero también uno de los primeros lenguajes de inteligencia artificial, ¿ok? Porque básicamente su estructura no es como los algoritmos que concebimos hoy en día, si tiene una estructura un poco más narrativa, que corresponde a los lenguajes narrativos. Entonces fue el creador. Este señor John McCarthy diseñó un lenguaje cuando todavía las computadoras tenían pocos lenguajes. Diseñó su lenguaje de forma teórica, y 3 años después de que este señor diseñó, un amigo suyo agarró su trabajo que este señor John McCarthy básicamente fue una definición de un lenguaje teórico, y su amigo llevó a unas máquinas, a unas mainframe de IBM, que creo que es la IBM 504, llevó y desarrolló el lenguaje según las descripciones de John McCarthy. Básicamente, John McCarthy definía entre paréntesis las definiciones de las funciones, y este señor, que fue su amigo, básicamente cambió eso. O sea, John McCarthy creo que fue entre llaves lo que definió, y su amigo cambió eso por definiciones entre paréntesis, pero básicamente corresponden a la misma definición. Y ahí se pudo probar el lenguaje Lisp. El señor John McCarthy básicamente trabajaba en una universidad, y él creó una de las corrientes que corresponde a la inteligencia artificial. Básicamente su materia dentro, o su cátedra dentro de la universidad, corresponde a inteligencia artificial, ¿ok? A las primeras materias de inteligencia artificial de la época, cuando todavía las computadoras no estaban pensadas para inteligencia artificial. De hecho, mucha parte de la lógica que este señor utilizó en el lenguaje Lisp se trasladó a otros lenguajes, como por ejemplo hasta Python y lenguajes muy modernos, porque básicamente es uno de los lenguajes muy flexibles, ¿ok? Entonces corresponden a los trabajos de las definiciones que ha hecho John McCarthy. Además de eso, John McCarthy y otros amigos suyos han acuñado el término de inteligencia artificial. Entonces, John McCarthy con otros definieron lo que es el término de inteligencia artificial, y ahí empezó la carrera por las máquinas y los software pensantes, donde básicamente la idea es que las máquinas puedan pensar por sí mismas y no requerir básicamente mucha programación como las hacemos hoy en día. Hoy en día básicamente escribimos una receta, y lo que se encarga de ejecutar esa receta básicamente son los lenguajes, y el programador es quien define ese proceso, ¿ok? A través de una lógica. La idea básicamente, más que eso, es que las máquinas lleguen a pensar y que puedan básicamente ellas decidir por sí mismas y poder aprender por sí mismas, ¿ok? Entonces, el trabajo de John McCarthy fue muy importante, no solamente por definir el lenguaje Lisp,
y no solamente por definir lo que es la inteligencia artificial, sino más bien por sentar las bases para que todo ese proyecto se llegue hasta nuestros días. Otro de los grandes pensadores y desarrolladores de la época fueron este señor Alan Kommerauer y Philippe Duscher, que básicamente los dos trabajaron en Francia para el desarrollo de uno de los mejores lenguajes de inteligencia artificial tradicional, que se denomina Prolog, que significa programación lógica. Entonces, este vino a reforzar más todavía el uso de herramientas de inteligencia artificial desde el punto de vista lógico. Por ejemplo, uno de los lenguajes que se usa comercialmente masivamente en Sudamérica es básicamente el GeneXus, que es una herramienta que nos permite codificar y generar programas en diferentes sistemas, ¿ok? Ya sea Visual Basic, páginas web, algunos dispositivos, sistema de OS400 o iSeries, ¿ok? Entonces hay diferentes sistemas operativos y diferentes entornos a los cuales este generador que se denomina GeneXus, que fue desarrollado por programadores de Uruguay y que es muy conocido en esta parte de Sudamérica, ¿ok? Es muy utilizado en nuestro país. El Prolog básicamente fue la herramienta que se incorporó dentro del GeneXus. O sea que la herramienta GeneXus tiene en el corazón el GeneXus. Entonces tiene un compilador GeneXus, tiene un compilador de Prolog que está funcionando ahí. ¿Y qué es lo que hace el GeneXus? Básicamente nosotros armamos las tablas y luego hacemos primera, segunda y tercera forma normal, ¿ok? Y lo que hace básicamente es el trabajo de un analista y desarrollador y diseñador de sistemas. El GeneXus básicamente va descomponiendo esas tablas y va armando según ese razonamiento lógico, como si fuera un analista de sistemas o un ingeniero informático. Entonces, parte de ese proceso lo va incorporando dentro de su inteligencia, ¿okay? Pero acuérdense que todas estas herramientas corresponden a la inteligencia artificial tradicional que depende de la lógica, ¿ok? Entonces, Alan Kommerauer fue un científico de Francia que trabajaron con el señor Philippe Duscher en una universidad allá en Francia. Entonces, fueron los creadores del lenguaje Prolog. Y el Philippe Duscher también fue un doctor en informática y creado con Alan Kommerauer el lenguaje de programación Prolog. Otro de los grandes personajes fue el señor Charles Forgy y desarrolló en una familia de los primeros lenguajes que se denominan OPS, Official Production System, a finales de los años 70. Otro de ellos es George Devil. Fue inventor estadounidense, fundador del primer robot industrial. Además, fundó Unimation, que fue la primera empresa robótica de la historia. ¿Okay? Entonces, ven cómo se va mezclando la parte de robótica también con la parte de software, ¿ok? Porque básicamente inteligencia artificial, la idea es que crezca en la parte de robótica en conjunción con el software de inteligencia artificial. Victor Sheyman entonces fue creador del brazo robótico Puma con la empresa también Unimation. El brazo fue usado en la fábrica General Motors. Entonces, los primeros brazos mecánicos fueron utilizados en General Motors. Edward Feigenbaum es considerado el padre de los sistemas expertos.
desarrolló un lenguaje Dendral a finales de los años 60. Otro de los pilares de la inteligencia artificial tradicional, además de la parte lógica, corresponden a estos sistemas expertos. Los sistemas expertos pueden utilizar la lógica tradicional o no, pero la idea de un sistema experto es que pueda desarrollar sistemas que se comporten como expertos. Imagínense un software para un médico. Entonces, es más que un software de oficina, sino básicamente permite diagnosticar y dar resoluciones a problemas médicos, o básicamente un software para un bufete de abogados. Es mucho más que un sistema de registración de planillas electrónicas o procesadores de texto. Entonces, ¿cómo se hacen estos sistemas que se consideran inteligentes? Básicamente se contratan diferentes profesionales y estos profesionales van escribiendo cómo es el proceso mental o qué es lo que hace en toda su trayectoria un médico, por ejemplo. Entonces son expertos en cada área. Puede ser un ingeniero y ahí define cómo se crean y definen y calculan las estructuras. Entonces, estos sistemas que se denominan expertos pueden utilizar la lógica tradicional o no, pero su función básicamente es disponibilizar software que tengan características de especialistas. Entonces, software con capacidades de poder generar cálculos para estructuras y diseños en diseños CAD o diseños asistidos por computadora de ciertos tipos de planos, ¿ok? Entonces, básicamente están con un software que tiene características especiales. Estos softwares son bastante caros porque requieren mucho trabajo en su producción. Imagínense que tengan que contratar ingenieros en informática, desarrolladores, por un lado, y por otro lado tengan que contratar profesionales de algún área, ya sea de matemática, física, química, dependiendo del área en sí que quiere tratar estos software que tengan que ver con expertos, sistemas expertos. ¿Okay? Bueno, esa constituye de la misma forma de la rama tradicional otra subrama, entonces, que se utiliza. Entonces, Edward Fisher es el padre de los sistemas expertos. Los sistemas expertos son muy buenos porque nos permiten básicamente hacerle consultas y el sistema nos devuelve un resultado. Entonces, por ejemplo, supónganse que necesitan tener un cálculo de una estructura de un edificio y le pasan los datos de cómo es la parte física o los pesos que requieren que soporte la estructura. El sistema puede hacer esos cálculos y te devuelve un resultado. ¿Ok? Pero además de eso, le pueden preguntarle cómo el sistema realizó esos cálculos o cómo interpretó esos cálculos. Y básicamente el sistema tiene que tener esa capacidad de demostrarles desde el inicio hasta el final cómo es el resultado de esos cálculos. Entonces va mostrando todos los pasos. Entonces le va mostrando un tutorial cómo llegó a ese resultado. Y un profesional puede entrar en ese software y chequear que todos esos pasos son lógicamente correctos. Entonces ahí se valida el trabajo de un sistema experto. Porque de hecho no podemos confiar. De hecho, ni en la inteligencia artificial generativa podemos solicitarle también sistemas o procesos de expertos. Pero igual podemos pedirle que nos muestre el paso a paso para verificar. Siempre es importante, mientras las máquinas puedan seguir teniendo errores, igual que los humanos,
tenemos errores. Las máquinas, evidentemente, que son una invención nuestra, tienen errores, por lo que debemos solicitar el paso a paso. Si ustedes, por ejemplo, pueden pedirle a ChatGPT o a Gemini que le desarrolle un software o que le desarrolle un cálculo, después le pueden pedir básicamente explicaciones de por qué ha tomado esas decisiones, ¿ok? O cómo ha interpretado eso, ¿ok? La misma cosa para la parte académica. Por ejemplo, pueden pedirle a ChatGPT que le resuelva una integral y que les dé resultado. Y después le pueden pedir que le explique el paso a paso. Y ahí pueden ir chequeando cómo se desarrolló ese proceso. Entonces, los sistemas expertos constituyen una herramienta importante dentro de ese esquema de inteligencia artificial que nos provee básicamente un razonamiento a nivel experto de cualquiera de las ciencias que hoy en día tenemos. De algunas de las ramas que podemos tomar de la inteligencia artificial, podemos tomar esta rama lógico-matemática, que básicamente el pilar un poco de la inteligencia artificial tradicional, junto con la psicología, la rama de la informática y la rama de la simulación. Entonces son muy importantes. De hecho, ya hablamos mucho de la parte lógica matemática, de la psicología que está relacionado con la parte lógica. La informática es lo que da sustento a esos trabajos para la inteligencia artificial. Y podemos hablar un poco de la simulación, que es básicamente uno de los pilares también dentro de la creación de proyectos. Cuando nosotros vamos a desarrollar ciertos proyectos a nivel de software, es mejor tener un prototipo antes que un sistema hecho a medias, porque recién cuando nosotros tenemos la simulación, el usuario puede entender cómo es el proceso de desarrollo de ese software y puede solicitar modificación en etapas tempranas de ese proyecto, porque hacer los cambios en etapas tempranas saben que es mucho más económico que realizar cambios en etapas ya finales de desarrollo de software, ¿ok? Pasa lo mismo que si estamos desarrollando trabajos en ingeniería. Básicamente simular la construcción de una embarcación o simular la construcción de un edificio es mucho más económico a tener que construir todo el edificio y luego nos damos cuenta que existen ciertos errores estructurales y de cálculo, y producir cambios en esa etapa ya es muy costoso. Entonces la simulación es la mejor forma de poder desarrollar proyectos y entonces simular ahí y ver todo ese proceso de construcción o de generación de proyectos. Estos pilares de la inteligencia artificial, según Nielsen, corresponden, por ejemplo, a la búsqueda de estados requerido de un conjunto de estados producidos de las acciones posibles, algoritmos genéticos que son análogos al proceso de la evolución de la cadena de ADN. Básicamente utiliza la teoría de la evolución, estos algoritmos genéticos. Entonces una especie puede evolucionar. Vamos a suponer un ejemplo desde el mono hasta el hombre, una exageración, pero la idea es eso, utilizar la lógica matemática para simular estos algoritmos genéticos, ¿okay? La otra rama nueva corresponden a estas redes neuronales que vamos a ir viendo después, que constituyen a otra rama de la inteligencia artificial. Y es análogo al funcionamiento físico del cerebro de animales y humanos, donde básicamente
podemos simular esas conexiones de neuronas que tenemos en el cerebro. Y el otro es el razonamiento mediante una lógica formal análoga al pensamiento abstracto humano, que corresponden a la lógica matemática. Tipos de inteligencia artificial. Por ejemplo, siempre van a escuchar la palabra heurística, ¿ok? Y corresponde un poco a esa capacidad de conocimiento que se puede ofrecer, ¿ok? Entonces, ¿qué es heurística? Según la Real Academia Española, técnica de indagación y descubrimiento es la búsqueda o investigación de fuentes históricas. En algunas ciencias, la manera que busca la solución de un problema mediante métodos no rigurosos, por lo que se realiza tanteos, reglas empíricas, la solución encontrada puede no ser la más adecuada. Pero es una forma de poder tener resultados rápidos, que entonces búsquedas heurísticas. Entonces, por ejemplo, muchos o algunos de los antivirus tienen incorporado una búsqueda heurística. Entonces, tienen ahí una base de conocimientos donde están básicamente las definiciones de base de datos de virus y hace un escaneo rápido buscando ciertas características que nos indiquen que tenemos presencia de virus. Entonces hace una búsqueda heurística, una búsqueda rápida para saber si existe o no virus. ¿Okay? La otra es la representación del conocimiento, que aquí se utiliza una base de datos formal, y esta es la que utiliza el lenguaje Prolog y GeneXus y otras herramientas de la parte de inteligencia artificial tradicional. Así la base de datos que nosotros conocemos lo denominan base de datos de conocimiento, y ahí se guarda toda la información y tiene capacidad de retroalimentación, y la idea es que lo que se guarda básicamente en una base de datos corresponde simplemente al concepto de información, pero aquí corresponde al concepto de conocimiento. Básicamente es la producción de información con ciertos análisis, y que se puede usar esta misma heurística o una inferencia que tenga ciertas capacidades de inteligencia. Entonces, dentro de los software se agrega ciertas capacidades lógicas para poder inferir ciertas cuestiones. ¿Okay? Entonces, la representación es una cuestión clave en la hora de encontrar soluciones a problemas planteados. Es sinónimo de estructuras de datos y procedimientos de interpretación. Utiliza convenciones para describir objetos, relaciones y procesos del mundo. Básicamente se guardan hechos y reglas, como vamos a ver en clases posteriores. ¿Okay? Y corresponden a la capacidad en sí de poder trabajar con la lógica y las matemáticas dentro del área de inteligencia artificial tradicional. Vamos a ver un poco en lo que tiene en las definiciones que básicamente tenemos que ver con inteligencia artificial que desarrolló el padre de la inteligencia artificial. ¿Okay? Entonces, el padre de la inteligencia artificial, como podemos ver aquí, es el señor Alan Turing. ¿Okay? Y su trabajo, básicamente, que es el test de Turing, y dentro del test de Turing, dentro del trabajo de test de Turing, están estas definiciones que ven acá: sistemas que piensan como humanos, sistemas que actúan como humanos, sistemas que piensan racionalmente y sistemas que actúan racionalmente. Y el test de Turing básicamente hoy en día ya se logró, pero imaginen eso hace 10 años, donde las máquinas todavía no tienen esa capacidad de poder razonar. Hoy en día hacemos unas consultas y el sistema no responde, y es 100%, o podemos estar 99% que no responde una máquina. ¿Okay? Y el test de Turing básicamente se hace la pregunta:
si lo que responde del otro lado es una persona o es una máquina. Y se logra vencer al test de Turing cuando lo que responde es una máquina y yo no me doy cuenta si es una persona o es una máquina. Entonces, hoy en día tenemos la certeza de que quien responde es una máquina, ¿ok? Entonces, eso es lo que responde el test de Turing, ¿ok? Y acá están marcadas los puntos importantes que corresponden a cada uno, ¿ok? Sistemas que piensan como humanos, entonces se pretende que las máquinas piensen, ¿ok? Sistemas que piensan racionalmente y corresponden al estudio de cálculos que hacen posible percibir, razonar y actuar, ¿ok? Sistemas que actúan como humanos, ¿ok? Es el estudio de cómo lograr que las computadoras realicen tareas que por el momento los humanos lo hacen mejor, ¿ok? Fíjense en la fecha de las definiciones, 1991, ¿ok? Cuando eso, la inteligencia artificial todavía estaba menos desarrollada que lo que hoy en día está desarrollada. Bueno, acá tenemos una definición importante. Todavía en estos tiempos estamos en la era de la IA débil, pero alguna vez probablemente se alcance esto que se pretende que es lo que se denomina IA fuerte, ¿ok? IA débil es básicamente cuando todavía los humanos podemos pensar o tenemos capacidades superiores a las máquinas. IA fuerte va a ser cuando las máquinas tengan mayor capacidad que los humanos, ¿ok? Entonces el objetivo es estudiar los entes inteligentes desde el punto de científico, entender los entes inteligentes, y de ingeniería es construir estos entes inteligentes. Los sistemas que piensan como humanos, dice, la interesante tarea de lograr que las computadoras piensen, máquinas con mente, un amplio sentido literal. Dice, sistemas que actúan como humanos, el arte de crear máquinas con capacidad de realizar funciones que realizan las personas y que requieren inteligencia. Sistemas que actúan racionalmente, la rama de la informática que ocupa la automatización del comportamiento inteligente. Y acá llegamos al test de Turing, y aquí en la gráfica pueden darse cuenta, esta persona que está en esta habitación y en la otra habitación básicamente está una computadora, y si le hace la consulta y nos quedamos con la duda, ¿el que responde es una computadora o es una persona? Entonces Alan Turing en 1950 dio la definición empírica del juego de la imitación. Así se denominó. O sea, así se denomina eso, el juego de la imitación, y nosotros le llamamos test de Turing, ¿ok? Y la pregunta es, ¿puede saber el hombre de afuera en qué habitación está la máquina? ¿Ok? Entonces, el que responde es la máquina o una persona. Después tenemos que ver y analizar esta prueba del test de Turing, que es básicamente lo mismo que ya dijimos. Dice, la propuesta de Alan Turing se diseñó para proporcionar una definición operacional y satisfactoria de inteligencia, en vez de proporcionar una lista larga y quizás controvertida de cualidades necesarias para obtener inteligencia artificialmente. Él sugirió las pruebas basadas en la capacidad de diferenciar entre entidades inteligentes, indiscutibles y seres humanos. El computador puede superar la prueba si un evaluador humano no es capaz de distinguir si las respuestas a una serie de preguntas planteadas son de una persona o no, o de una máquina o no. El computador debería, por lo tanto, tener ciertas capacidades dentro de lo que se denomina test de Turing. Procesamiento de lenguaje natural, que es básicamente que las máquinas puedan conversar con las personas, que permite comunicarse satisfactoriamente en inglés y sacar propuestas de cualquier idioma.
la representación de ese conocimiento que permite almacenar lo que conoce o siente, que es su base de conocimiento, su base de datos. El razonamiento automático, que es la parte lógica, que permite utilizar la información almacenada para responder a preguntas y extraer nuevas conclusiones. De las mismas preguntas se pueden generar o se puede incrementar su base de conocimientos, es decir, incrementar su capacidad, su conocimiento, su aprendizaje. Por lo tanto, aquí hablamos de aprendizaje automático que se adapta a las nuevas circunstancias y para detectar y extrapolar patrones. ¿Okay? Entonces, la idea en sí es que las computadoras o los sistemas puedan, a partir de los conocimientos que van adquiriendo, ir incrementando su capacidad mediante el aprendizaje automático. Así como un niño, que podemos pensar que nace como una hoja en blanco, que tiene poca información, y luego, con el pasar del tiempo, esa información se va incrementando. ¿Okay? Bueno, aquí llegamos a la parte importante. Dentro de la inteligencia artificial tenemos estas dos ramas que corresponden a la robótica en sí y la visión artificial. La robótica en sí podemos ver acá en este gráfico, ¿okay? Que corresponde a lo que ven aquí, a este pequeño robot humanoide, ¿okay? Que básicamente tiene un cerebro electrónico y partes móviles, ¿okay? Tiene 2 piernas, brazos y puede moverse dentro de un entorno, puede interpretar, puede censar información de su medio ambiente y actuar dentro de su medio ambiente. Dentro de la robótica está la visión artificial, que puede ser tratada como un módulo interno a la robótica o puede ser tratado como un módulo externo a la robótica, tanto desde el punto de vista hardware como software. Puede haber software solamente de visión artificial o puede haber hardware que tengan incorporado visión artificial. Esa capacidad de visión artificial básicamente es utilizar las cámaras como sensores y esa información de las cámaras, ya sea para imágenes fotográficas o videos, se guarden en algún medio, se procesen esa información, se haga filtros o se mejore la imagen y luego se procesa esa información en formato digital, claro, y eso corresponde a visión artificial. Hay una serie de algoritmos que nos permiten detectar objetos, detectar movimientos, etc. ¿Okay? Y es importante entender la robótica y la visión artificial, de imaginarnos en estas imágenes, que en este caso corresponde a una competencia de fútbol, donde básicamente estos robots tienen cierta capacidad de poder seguir estas pelotas dentro de este campo, que es un medio ambiente. ¿Okay? Quiten la idea de robótica, ¿okay? Quiten la idea de robótica para poder tratar de entender estas otras definiciones. Y aquí vamos a centrarnos en varias clases. ¿Okay? Un agente puede suponer que es nuestro pequeño robot, que tiene parte software y parte hardware. También hay agentes que son exclusivamente hardware o exclusivamente software. Pero básicamente corresponde a una entidad que tiene ciertas características. ¿Okay? Un agente básicamente es este robot que está aquí, que está en un medio ambiente. En el ejemplo anterior, esos robots están en un campo deportivo, que es su ambiente, y a través de los sensores, entonces reciben información. Entonces, del medio ambiente, el robot recibe a través de sus sensores información. Entonces, a través de una cámara puede recibir información a través de visión artificial. A esa información de los sensores
se denomina percepciones. Entonces, a través de esas percepciones recibe el agente información. ¿Ok? Y hay un proceso interno, que es un proceso inteligente, que corresponde a un razonamiento lógico y el aprendizaje que tiene ese robot o ese agente. ¿Ok? Y genera una salida. Esa salida corresponde con las acciones o efectores. Entonces, ese robot lo que hace es moverse dentro de su ambiente, que es el área de juego, ¿ok? Entonces tenemos nuestro medio ambiente que está aquí. El robot percibe esa información por algunos sensores que puede tener en los pies o puede tener aquí en los ojos, ¿ok? Esos sensores entonces reciben información aquí y generan movimiento. Ese movimiento se denomina efectores, como ven aquí. Entonces recibimos información de sensores y se denominan percepciones, y genera movimientos en su medio ambiente o una reacción y se denomina acciones o efectores. ¿Ok? Tanto en la robótica como en los ambientes industriales tienen casi la misma denominación. Básicamente tienen los sensores, que es esto que ven aquí, y los actuadores, que son las acciones. ¿Ok? Son sinónimos que se usan y actúan en su medio ambiente. ¿Ok? Y dice, un agente inteligente es una entidad capaz de percibir su entorno, procesar tales percepciones y responder o actuar en su entorno de manera racional. Es decir, de manera correcta y tendiendo a maximizar un resultado esperado. Un agente inteligente puede ser una entidad física o virtual. Es decir, que puede ser físico, un robot, o virtual puede ser un software, o una mezcla de ambos. ¿Ok? Bueno, entonces llegamos al concepto de agentes y vamos a continuar eso en la otra clase, definiendo lo que es un agente. ¿Ok? Y aquí tenemos el final de la presentación y ahora voy a mostrarle unos conceptos con unos videos básicamente que corresponden a una forma como las máquinas pueden aprender. No vamos a hacer ningún ejercicio, sino simplemente vamos a tratar de entender que utilizan las matemáticas para poder hacer eso. Pero dentro de Python podemos tener, por ejemplo, ya guardados esos algoritmos, ¿ok? Pero básicamente aquí la idea es poder entender un poco cómo piensan las máquinas, ¿ok? Entonces voy a compartir eso ahora mismo. Bueno, vamos a empezar este tema hablando del aprendizaje por refuerzo o reinforcement learning, ¿de acuerdo? Es lo primero que os voy a enseñar, los primeros pasitos que vamos a dar dentro del mundo del aprendizaje automático y la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Hoy hablaremos de aprender a base de refuerzos. Es una parte muy importante y que os servirá de base para respaldar el resto de temáticas que iremos viendo durante el curso, ya que todo se basará en reinforcement learning. Aquí tenemos en la imagen de la Wikipedia, voy a basar en la imagen un pequeño laberinto, y este laberinto es la representación del entorno exterior sobre el cual queremos llevar a cabo una decisión. Vamos a estar lidiando con entornos en el mundo de la inteligencia artificial, de modo que voy a tener que tomar una serie de decisiones para este
tema hablando del aprendizaje por refuerzo o reinforcement learning, ¿de acuerdo? Es lo primero que os voy a enseñar, los primeros pasitos que vamos a dar dentro del mundo del aprendizaje automático y la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Hoy hablaremos de aprender a base de refuerzos. Es una parte muy importante y que os servirá de base para respaldar el resto de temáticas que iremos viendo durante el curso, ya que todo se basa en reinforcement learning. Aquí tenemos en la imagen de la Wikipedia, voy a basar en la imagen un pequeño laberinto, y este laberinto es la representación del entorno exterior sobre el cual queremos llevar a cabo una decisión. Vamos a estar lidiando con entornos en el mundo de la inteligencia artificial, de modo que voy a tener que tomar una serie de decisiones para avanzar en lo que es mi camino. Mi camino puede ser salir del laberinto o vencer en un videojuego. Queda representado por el entorno en cuestión, donde el objetivo es ganar al entorno. Y el agente, el robotito que tenéis aquí abajo en miniatura, es la persona o la mente que navegará por esos entornos y se encargará de ir aprendiendo de los comentarios que se le vayan suministrando en base a si la decisión que ha tomado es correcta o no. Así es la forma en la que funciona un agente al final, un algoritmo o un robot que lleve a cabo ciertas acciones en el entorno y recibe una respuesta, ¿no? Recibe una serie de respuestas de si el estado es correcto o no es correcto. En este sentido, el estado final en el que se encuentra el robot en base a las acciones que toma, fijaros, se le da una recompensa o cambia de estado, por así decir, por lo que podría estar más cerca, más lejos, más a la izquierda, más a la derecha de la posición que debería. Entonces se le da un refuerzo en el sentido en que le suministramos algún tipo de información. Puede tener, por supuesto, otros tipos de parámetros que lo describan, pero yo creo que en el caso de la posición es bastante clara. El estado cambiará debido a que la acción que se lleva a cabo da una recompensa y esa recompensa será variable en función de lo bien o mal que se lleve a cabo la acción. Fijaros que también hay que tener en cuenta que puede suceder que debido a una acción el agente no cambie el estado en el que se encuentra. ¿Por qué? Porque esa acción no aporta nada. En ese sentido, pues no se le otorga ni una recompensa ni positiva ni negativa, sino que simplemente ha llevado a cabo una acción que no tiene ningún resultado. ¿De acuerdo? Pero el agente seguirá haciendo acciones para intentar superar el entorno y intentará recibir recompensas cambiando de acción y llevando a cabo las diferentes que le consigan llevar al estado final y obtener una recompensa definitiva en estos casos. Bueno, a base de hacer este proceso, pues lo que hará será aprender sobre el terreno que va explorando y comprenderá qué acciones conducen a buenas recompensas y a estados favorables y qué acciones conducen a un estado desfavorable que no le sale a cuenta. Aquí fijaros que es un problema muy simplificado, pero si lo pensáis, los entornos en la realidad son más complicados que un laberinto. No solo se trata de salir de un laberinto o encontrar un tesoro o rescatar a la princesa. Un entorno puede ser prácticamente cualquier cosa en la vida. Imaginaros que vosotros mismos os despertáis por la mañana y queréis hacer una tortilla. Entonces, para hacer una tortilla, yo lo explico mucho en los cursos de programación, tenéis que seguir una serie de pasos. Incluso si os dejáis un paso, el resultado no será el mismo. Tenéis que ir a por los ingredientes, la sal, los huevos, etcétera. Tenéis que encender la sartén, ir cascando los huevos y para vosotros es una rutina porque lo habéis hecho tantas veces que lo tenéis súper interiorizado, de modo que no os preocupáis por ello. Pero si fuera un robot que lo hace, cosas como qué temperatura tiene que tener la sartén a la hora de echarle los huevos, es lo mismo echarle la sal antes o después, si te dejas un ingrediente, qué es lo que ocurre. Al final vosotros lo tenéis tan interiorizado que no os preocupáis de cada una de las secciones y recompensas que recibís. En el caso del reinforcement learning, pues por supuesto que en realidad necesitamos ir educando, por así decir, a la gente en todas y cada una de las acciones que se lleva a cabo. Entonces, a modo de resumen,
un agente lleva a cabo una serie de acciones en el entorno que le rodea y recibe o no recompensas, intenta abogar por las buenas y evitar las malas en ese sentido. Por ejemplo, cuando encendéis el fuego y esperas, estás quemando inútilmente combustible, por tanto recibes una recompensa mala en el sentido de que no tienes que esperar tanto tiempo. O lo contrario, si pones el huevo y la sartén no está lo suficientemente caliente, pues recibes otra mala recompensa en el sentido de que te has pasado de temprano. Pues se basa en eso, ¿no? De ir otorgando la recompensa correcta en base al tiempo de espera, a cuando vas poniendo las cosas y demás. Entonces, cosas como quemar la casa o a quemar la tortilla y demás dan lugares a recompensas negativas para la gente y aprende que lo ha hecho mal y que tiene que ir variando el tiempo o la forma en la que se hacen las cosas. Es muy importante entender que las acciones que buscamos tienen que ser acciones muy precisas, que como os digo nosotros las tenemos muy interiorizadas, pero que se deben realizar en puntos concretos del tiempo, no vale hacerlas una hora más tarde, una hora más temprano. Por otro lado, si realiza todas las acciones correctamente, ponerlas en la sartén antes de poner los huevos, poner los huevos justo cuando está a la temperatura correcta y demás, pues va recibiendo toda la información de forma positiva y va recibiendo una serie de recompensas que le van cambiando el estado y cada vez va mejorando en el sentido de que va acertando mucho más la forma final, ¿no? De hacer la tortilla que uno quiere comerse. Y fijaros que esto es solo un ejemplo, ¿no? De una acción básica que podéis llevar a cabo todas las mañanas, pero si lo pensáis, cualquier cosa que os rodee en el entorno, vosotros sois los agentes, en el sentido de que subes una escalera, abres una puerta o te tomas un café, vosotros siempre lleváis a cabo una acción, una tarea contra el entorno en el cual vivís y que vosotros no necesitáis aprender nada porque ya lo tenéis interiorizado, ya lo conocéis bastante bien. Pero al mismo tiempo podríais hacerlo, ¿no? Podríais intentar aprender sobre cómo hacer una mejor tortilla o sobre cómo subir mejor una escalera o la primera vez que fríes un huevo frito os convertís en agentes de un aprendizaje por refuerzo, en que en base a las cosas buenas que os salen aprendéis cómo hay que hacerlo la siguiente vez en cada uno de los aspectos de vuestra vida. Incluso podéis obtener, en el caso en que vosotros os dediquéis a hacer tortillas y queráis mejorar, pues os dedicáis a hacer tortillas, las vendéis y recibís feedback, ¿no? Recibís retornos positivos, retornos negativos y en base a los positivos que os van contando, pues vosotros descubrís la mejor forma de hacer las tortillas. Yo mismo utilizo el Reinforcement Learning para saber cómo hacer mejores cursos, ¿no? Yo voy sacando cursos, acción. El entorno sois vosotros, que me dais un feedback, pulgares arriba, pulgares abajo, 4 estrellas, 5 estrellas o una estrella y un mal comentario, y en base a las recompensas que yo recibo cambio el estado y voy mejorando mi forma de ir sacando contenido en el futuro, ¿de acuerdo? Incluso en el caso de negocio en un mercado bursátil, comprar o vender, participáis vosotros mismos como agentes, hacéis una opción, comprar o vender contra el entorno, los stocks, y en base a si la recompensa es ganar dinero o perder dinero es cuando vais aprendiendo. Cuando conducís un coche es lo mismo. Sabéis cuándo podéis girar el volante, cuándo no, cuándo tenéis que acelerar, cuándo podéis frenar o cuándo tenéis que poner las luces de emergencia, porque os habéis ido entrenando y si no pensad la primera vez que condujisteis un coche. Entonces fijaros que siempre es lo mismo. Se obtiene información del entorno, se sabe que unas de esas acciones son correctas, otras no, y en base a las que son correctas y a las que no, la gente va aprendiendo. Sabes que si te pasas de una cierta velocidad te va a caer una multa, o que si conduces en sentido contrario tienes probabilidad de accidente. Por tanto, fijaros que el sistema va aprendiendo de forma constante, de modo que ahí es cuando aprendéis qué es lo que hay que hacer, porque tiene recompensas positivas, aunque la recompensa positiva sea no morir, y de las recompensas negativas, que te caiga una multa, morir, etcétera, aprendes que no hay que hacerlas y vas mejorando, sobre todo a lo largo de toda la vida. Es un proceso que pues, vosotros mismos vais interiorizando. Entonces, la forma más simple de pensar en el reinforcement learning a nivel de, ya no solo de programación, sino a nivel de concepto, es cuando se entrena a un animal. Cuando entrenáis, por ejemplo, a un perrito, ¿no? o a un animal que queréis enseñarle a hablar y que queréis que os obedezca,
por ejemplo, le dais un hueso al perro, o le dais una galletita, o le animáis o le rascáis en la cabeza cuando le queréis dar un premio de que eso sí se hace, ¿no? De que el perro lo ha hecho bien, os ha saludado o ha hecho algo que queríais. Mientras que los estados en los que el perro se porta mal, pues lo que hacéis es darle una retroalimentación negativa, en el sentido de, pues eso no se hace, o le das un golpe en la cabeza o no le das una galletita. De modo que fijaros que cada vez que se hace una acción se deriva en un estado diferente que recibe una recompensa positiva o negativa, y es a través de esos procesos que acaba aprendiendo lo bueno y lo malo. Entonces, en base a ello, en base a decidir aspectos positivos o aspectos negativos de un comportamiento, se acaba entrenando a los agentes. No tienen por qué ser recompensas en forma de golosina o en forma de chocolate, no tiene por qué haber una bolsita de galletas cada vez que hace algo bien, en el caso de nuestros agentes, ¿no? En la vida real sí que lo hacemos así, pero por lo menos el símil en el mundo de la inteligencia artificial con el mundo real que nos rodea os ayudará a pensar conceptualmente de forma más sencilla. Entonces, simplemente las recompensas que les damos son realmente algo genial para la máquina, algo que no existe y que de forma normal se suelen pensar como éxitos y fracasos, ¿no? Como un pulgar arriba o un pulgar abajo, o como un verde rojo, donde pues el algoritmo recibe un pulgar arriba o un +1 cada vez que lo hace bien y un 0 o un -1 cada vez que lo hace mal, de modo que lo que busca es los positivos para ir mejorando. Entonces todo es inexistente, son cosas imaginarias, pero son paranoias que nos montamos, por así decir, para acercarlo a la realidad, ¿de acuerdo? Entonces, esto puede llevar a grandes resultados, ya que no tenemos que invertir en galletas ni en chocolate, sino que podemos crear cosas increíbles, como por ejemplo una inteligencia artificial que sea capaz de pasarse un videojuego a base de proporcionar recompensas que no existen. Simplemente un +1 y un -1 no nos cuesta nada, no nos cuesta dinero, a diferencia del mundo real donde tenemos que invertir en galletas. Aquí simplemente son positivos o son gomets, y el gomet verde o el positivo va para adelante, es lo que buscamos, mientras que el negativo no es así. Y solo a base de acumular información de un tipo y otro podéis llegar a entrenar cualquier tipo de agente, cualquier tipo de robot. Aquí fijaros, tenéis muchas imágenes de robots, tenéis un Terminator por ahí, algunos son perritos y demás. Entonces, así es como se entrena, ¿no? a estas entidades, a estos robots. Es como si entrenarais al robot, al perro de la vida real, pero sin galletas, sino suministrándole los gomets de color verde a través del refuerzo que vosotros mismos le suministráis. Simplemente le acabáis dando la forma de comportarse. Y es un buen símil, ¿no? La diferencia al final entre un agente preprogramado, un robot, y un agente normal en la vida real es que el aprendizaje por refuerzo les ayuda a saber cómo hacer las cosas. Por ejemplo, en el caso del perrito este, le enseñáis a caminar o le enseñáis a coger algo, o simplemente le indicáis primero mueve la pierna izquierda, luego la derecha, y así sucesivamente, ¿no? Si la mueve antes, la mueve después, le vais dando los +1 o -1 y va sabiendo exactamente en qué momento tiene que mover la pierna, cómo colocar la espalda, cómo agacharse, sin mover la cola, etc. Podría ser que una vez que sepa andar queráis enseñarle cómo se sienta, y entonces pues le enseñaríais cómo se sienta. Y fijaros que a base de reinforcement learning el concepto clave es que el algoritmo no tiene que estar codificado a la perfección en el perro, sino que el perro tomará una serie de decisiones y nosotros le iremos diciendo cómo de bien están ellas, de modo que el objetivo es lograr el aprendizaje máximo a base de reforzar las decisiones que toma y saber al final qué es lo correcto y qué no es lo correcto, ¿de acuerdo? Entonces, las diferentes acciones que, por ejemplo, un robot, en el caso más avanzado, podría tomar, pues podrían ser mueve el pie derecho, mueve el pie izquierdo, el pie de atrás, etcétera, ¿no? La cola, mueve la cabeza, podrían mover cualquier cosa de las articulaciones que tiene, y el objetivo sería que detecte que primero la izquierda, luego la derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, y a qué ritmo tiene que hacerlo, con todos los grados de libertad que podáis tener, tiempo, movimiento, velocidad, etcétera, hasta determinar exactamente cuál
es el óptimo para enseñarle al perrito o al robot moverse, ¿no? Caminar. Entonces, por así decirlo, es como una lista de acciones que puede llevar a cabo y las recompensas que obtiene cada vez que mueve alguna de las articulaciones del cuerpo, de modo que al final se obtiene un resultado lo más parecido a la realidad, ¿de acuerdo? Cada vez que lo hace bien, +1, cada vez que lo hace mal, -1. Se le deja al robot una serie de tiempo, va aprendiendo, el perro se cae, se intenta levantar, se vuelve a caer, va recibiendo información, esto es bueno, esto es malo y demás, y en base a las acciones que le dan los +1, por ejemplo, la acción de levantarse o de mover correctamente los pies, toma la siguiente decisión y acaba mejorando una vez tras otra, tras otra, tras otra. Esto lo va haciendo muchos millones de veces hasta que ha acabado aprendiendo cómo se mueve, cómo caminar, cómo correr, cómo levantarse, cómo hacer cada una de las acciones que vosotros le queráis enseñar. Fijaros que se trata de perros o de robots digitales, perros preprogramados. Pero es el mismo símil con un perro en la vida real, ¿no? De que cuando le queréis enseñar a ir a por la pelota o le queréis dar la galletita y demás, el perro a base de refuerzos acaba optimizando las cosas por sí mismo. Vosotros no le enseñáis, sino que es el perro quien aprende. Pues lo mismo ocurre con las IAs, lo mismo ocurre con los robots que les podríais enseñar, por ejemplo, a jugar a fútbol o ir a 2 patas si quisierais, ¿de acuerdo? Simplemente es acabar entrenando y que a la larga, a base de haber hecho el entrenamiento, acabáis extrayendo toda la información necesaria en el proceso evolutivo para tomar las decisiones correctas y aprender de ellas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, incluso tenéis la ventaja de que, pues yo creo que enseñarle a jugar al fútbol a un robot virtual de la vida real sería muy complicado. Del mismo modo, el aprendizaje automatizado sería mucho más fácil, yo creo, ¿eh? Por tanto, fijaros que es algo que no tiene límites, de que al final es un programa que aprende a tomar las decisiones correctas y que son soluciones difíciles de programar si solo tenéis en cuenta condiciones if else, ¿de acuerdo? La programación purista y estándar que conocéis de alguno de mis otros cursos sería una solución complicada. Sin embargo, al tratarse de preprogramas y decisiones que puede llevar a cabo el algoritmo, es muy diferente a la programación estándar, ¿de acuerdo? Y bueno, simplemente os remito al artículo de la Wikipedia, como he empezado, porque es un punto de partida muy bueno si no conocéis lo que es el aprendizaje por refuerzo, si lo queréis repasar desde un punto de vista un poco más abstracto. Aquí tenéis toda la documentación. Y si no, también id mirando de vez en cuando la sección de recursos de cada una de las clases, porque de muchas de estas referencias que hay por aquí os iré colgando artículos que podéis mirar, leer, investigar y demás que son bastante útiles, ¿de acuerdo? Entonces, hay un artículo que está bien, que podríais empezar por él como añadido a esta clase, que es Simple Reinforcement Learning with TensorFlow, ¿vale? Este de aquí, ¿vale? De Medium, aquí, y que son 10 articulitos muy cortos, se pueden leer fácilmente aquí, ¿vale? Son 10 partes y las podéis ir leyendo una cada vez para ir aprendiendo de forma adicional a todo lo que yo os enseñaré en el curso. Simplemente es 10 artículos que enseñan un poquito qué es esto del Reinforcement Learning en base a usar TensorFlow, ¿de acuerdo? Es un artículo del año 2016, no está muy anticuado y lo podéis utilizar para seguir perfectamente información adicional a la que yo os iré enseñando a lo largo de este curso, ¿vale? Incluso con diferentes implementaciones y que os podrán complementar vuestro aprendizaje que vais a hacer sobre el mundo de inteligencia artificial y de lo que vais a ver dentro del curso, ¿de acuerdo? También tened en cuenta que estos artículos están muy bien para ver diferentes perspectivas, porque lo que yo os voy a explicar lo voy a hacer de una forma muy concreta, mientras que en este artículo vais a obtener una visión completamente diferente. Vale, vamos a seguir hablando de aprendizaje por refuerzo, hablando en este caso de la ecuación de Bellman. La ecuación de Bellman
veréis que tiene varias representaciones, cada una más compleja que la anterior, pero vamos a ir paso a paso. Vamos a empezar por la representación más simple, ver cómo funciona y gradualmente ir incrementando su complejidad, ¿de acuerdo? Y el enfoque es el de ir aprendiendo para qué sirve esta ecuación y qué papel pinta en el aprendizaje por refuerzo. Así que vamos directamente a ello. Para ello vamos a introducir la notación de un par de letras que vamos a estar utilizando dentro de la ecuación. La letra S simboliza los estados, así que el estado en que se encuentre nuestro agente o cualquier otro estado posible al que pueda revertir o cambiar el propio agente en el futuro quedará simbolizado por la letra S. El agente lleva a cabo, recordáis, acciones. Las acciones tendrán la letra A, ¿de acuerdo?, para marcarlas. Por tanto, tanto la acción que lleva a cabo un agente como toda la lista de las posibles acciones son muy importantes cuando se analiza el cambio posible de un estado u otro respectivamente, ¿de acuerdo? Entonces, la letra A simbolizará las acciones, la S los estados, ¿de acuerdo? Entonces, son importantes estas dos letras porque al final son lo que determina nuestro algoritmo, lo que nos permitirán representar más adelante las recompensas cuando se consiga entrar en cierto estado y demás. La recompensa quedará marcada con la letra R mayúscula y en el caso de un estado de balanceo que lleva a un resultado en base a una serie de acciones, tendrá sentido o no para el agente en base a la cantidad de la recompensa, cuál es el valor de la recompensa. Y también hablaremos del factor de descuento. Usaremos para ello la letra gamma, que luego os comento en breve, ¿de acuerdo? Pero fijaros que estamos teniendo en cuenta diferentes parámetros, diferentes valores de variables que nos van a permitir trabajar con la ecuación de Bellman, que veremos un poco más adelante. Simplemente estamos asentando las bases. ¿Quién es este señor Bellman, no? Fue un matemático, no sé si tenemos aquí, sí, aquí, Richard Bellman. Richard Bellman fue un matemático al que se le ocurrieron muchísimos conceptos de lo que hoy en día conocemos como la programación dinámica y que hoy en día llamamos de forma más genérica aprendizaje por refuerzo o ecuación de Bellman. Entonces, así es como se conoce. Este concepto se le ocurrió en 1953, creo que fue, si no me equivoco, lo debo poner por algún lado de la Wikipedia, fue en el 53. Y fue entonces cuando se le ocurrió escribir su ecuación, la ecuación de Bellman-Bellman, ¿vale? La ecuación de Bellman. Así que vamos a echar un vistazo a cómo funciona esto de la ecuación de Bellman y cuál es el objetivo que persigue en este caso. Bueno, vamos a ver la implementación de la ecuación de Bellman a través de un ejemplo, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí en la esquina superior izquierda está nuestro agente y esto simboliza un laberinto del que quiere salir o que quiere encontrar un objeto, ¿no? Quiere recibir un premio en base a la configuración del laberinto, ¿no? Este laberinto es bastante sencillo, es clásico en el ejemplo de la ecuación de Bellman. Está conformado de bloques. Los bloques anchos son por los que puede entrar, los de color blanco son por los que puede pasar la gente. Los bloques en los que la gente no puede entrar son los marcados de color gris, por así decir. Imaginaros que todo el laberinto está rodeado de una pared enorme de color gris, donde no es accesible por ella. El verde es el objetivo de la gente, es donde debería acabar, donde queremos que vaya el agente, por así decir, es la meta del mismo, es el final del laberinto, y el rojo es un pozo de fuego o es un sitio donde si cae pues muere, de modo que la recompensa en este caso está clara. La recompensa por caer en la casilla del fuego es -1,
porque es una recompensa negativa, es la forma que tenemos de decirle a la gente que algo no queremos que lo haga, caer en la casilla de muerte, por así decir, en nuestro caso, y tenemos que decirle lo contrario, ¿no? De que queremos que vaya a la de color verde donde está la copa y en la meta final. Recordad que el símil es el de los perros, ¿no? Estamos entrenando un perro, tenemos que decirle tanto lo que es bueno y queremos que haga, como lo que es malo y queremos que evite, ¿de acuerdo? Entonces hay que decirle a la gente que algo es bueno o que algo es malo en forma de recompensa. Recordad que habíamos dicho que usaríamos la letra R, entonces en nuestro caso tenemos que el fuego tendrá una recompensa de valor -1, mientras que la copa, la casilla de salida, tendrá una recompensa igual a 1 en este caso, ¿de acuerdo? Entonces tiene que evitar a toda costa caer en la casilla del fuego y recibirá una recompensa 1 si consigue la copa y salir del laberinto, que es el objetivo que quiero que aprenda. Entonces, estas son las dos recompensas y el objetivo es enseñar a la gente a manejarse dentro del laberinto. Al igual que el ejemplo que os he explicado de los perros robot, hay que enseñar aquí a que la gente tiene que caminar por el interior del laberinto, por tanto hay que decirle qué acciones tiene disponible y qué acciones puede hacer. En nuestro caso, nuestro robot puede ir a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo. En principio son 4 acciones que puede tomar y eso es todo, no hay más en el conjunto de acciones disponibles. En el caso de tener que ver con un juego, pues suele ocurrir eso, ¿no? De que al final el conjunto de acciones es acotado. Nosotros lo vamos a dejar aquí, que las acciones o el conjunto de las acciones, que he puesto la letra de color blanco, así que el conjunto de acciones será arriba, ¿no? Arriba, abajo, izquierda y derecha. Esas son las posibilidades que tiene nuestro agente en cuanto al conjunto de acciones se refiere. Bueno, y para hacer algún ejemplo, fijaros, si el agente empieza por decir, pues mira, voy a ir para abajo, se desplaza hacia la casilla inferior, pues después de ello pues puede seguir tomando decisiones. Por ejemplo, en este caso a la derecha no puede ir porque hay un bloque físico, pero puede volver a ir hacia abajo, en este sentido bajaría hasta aquí, o yo qué sé, podría simplemente volver para atrás o ir a una dirección totalmente al azar, pero lo que está claro es que se tiene que mover dentro de su conjunto de posibilidades, ¿no? De las que tienen disponibles para moverse en base a las acciones, ¿de acuerdo? Y pues tal vez se iría desplazando y sube, baja, se mueve. Lo que ahora hace es moverse, aquí no aprende, ¿de acuerdo? Aquí simplemente se está moviendo y no hay ningún tipo de aprendizaje de si el movimiento que ha hecho el robot está bien o está mal. ¿Qué podría ocurrir? Que en base a estos movimientos el robot acabara, ¡pum!, en la zona de color verde. Bueno, si acabara aquí, pues sería algo bueno, ¿no? Porque se acaba de dar cuenta el robot de que ha entrado en una posición donde se le ha dado una recompensa positiva, una recompensa igual a +1. Y aquí es muy importante, porque esto hace que el algoritmo diga, vale, acabo de ganar la lotería, me ha tocado lo que yo quería, me han recompensado por llegar a la copa de color verde, así que yo entiendo y aprendo que mi objetivo es llegar a la copa de color verde. Y entonces, ¿qué significa esto para la gente? Eso significa que se va a formular a sí mismo una pregunta. ¿Cómo he llegado a esta casilla? ¿Cómo he llegado aquí y me han dado un premio? Bueno, ¿cuál fue el estado inmediatamente anterior en el que estaba y que me llevó a la acción de llegar aquí, a esta casilla? ¿De acuerdo? Entonces, al hacerse dicha pregunta, esto va a ser muy importante porque mirará el paso inmediatamente anterior, que aquí está clarísimo. Voy a tener aquí un apuntador, con vuestro permiso, una flechita para ver mejor. Pues será clarísimo, estaba aquí. Dirá, vale, pues este es el estado inmediatamente anterior en el que estaba y resulta que es valioso, es positivo estar en este estado y tomar la decisión de ir hacia abajo. Entonces, es el estado anterior al que lleva al perrito a conseguir la galleta. El perrito consigue la galleta al llegar en el de color verde
y en el paso inmediatamente anterior sabe que está a puntito de conseguir la galleta. Por tanto, desde el estado en el que me encuentro estoy solo a un paso de obtener la recompensa máxima que puedo otorgar. De modo que este cuadro que tengo yo aquí marcado con la flechita es valioso, es positivo. ¿Y cómo lo hago para indicárselo a la gente? Pues para la gente, pensad una cosa, estar aquí y tomar la decisión de ir hacia abajo o estar ya en la casilla de abajo, apenas hay diferencia. El resultado va a ser exactamente el mismo. No existe una diferencia significativa entre esos dos estados. Obtengo una recompensa de uno exactamente igual si estoy aquí que si estoy aquí y voy para abajo. Entonces, la diferencia está que la recompensa está abajo, pero arriba el valor es exactamente 1. Es decir, la casilla inmediatamente superior a la que lleva al premio obtiene un valor v igual a 1 porque conduce exactamente a la recompensa 1 tan pronto como estoy en ella y tomo la decisión de ir hacia abajo, ¿no? de ir un paso más allá. Entonces fijaros que esta casilla es perfecta, ¿no? Para nuestro agente porque una vez que esté ahí solo está a un paso de conseguir la recompensa y tomando ese paso adicional, tomando esa acción adicional, obtendrá la recompensa. Por tanto, es un punto muy positivo para el agente, ¿no? Por tanto, ponemos que el valor es exactamente igual a 1 porque conduce directamente a la recompensa tan pronto como es posible. Cuando nosotros marcamos un valor como 1, esto es muy importante porque para la gente, al entrar en la zona de valor igual a 1, significará que automáticamente desde aquí tomará la decisión de ir al valor que le corresponda, ¿no? A ir a lo que está buscando, a la recompensa en este caso. Por tanto, marcamos el cuadro con el valor exactamente igual a 1, percibiendo que estoy justo al lado de donde quiero ir. Y bueno, ahora que tenemos este valor marcado como igual a 1, repetimos la pregunta. ¿Cómo he tomado yo la decisión de llegar hasta aquí? Bueno, pues llegué hasta aquí porque vine desde aquí arriba. Por tanto, repitiendo el algoritmo, en este caso, yo sé que si voy aquí, de aquí inmediatamente voy a ganar, voy a ir aquí, por tanto, deshaciendo todo el camino. Si este tenía valor igual a 1, la anterior también es un punto que me encanta porque si yo estoy aquí, sé que puedo ir a la siguiente que tiene valor 1 y de este volver a la que tiene valor 1, de modo que no hay nada que me impida decir que en la inmediatamente anterior también tenemos valor exactamente igual a 1 porque teniendo valor 1 aquí y recompensa al final, el algoritmo decidirá ir hacia abajo. Y repetimos, ¿y cómo vine aquí? Pues vine aquí porque antes había pasado por aquí, por tanto, repitiendo el argumento, esta también tiene valor igual a 1, ya que cada uno de ellos conduce al siguiente, y bueno, repitiendo el algoritmo cada una de las veces, empezamos diciendo que habíamos salido de aquí, entonces tiene todo bastante sentido en que el diseño de la ecuación de Bellman que estamos creando ahora para enseñar a atravesar el laberinto a nuestro agente nos está conduciendo a dar una serie de valores a cada una de las etapas intermedias, ¿vale? Entonces es posible pensar en un diseño experimental que ayude a la gente a atravesar el laberinto en base a estos conceptos que os he ido explicando. Así que si miráis la recompensa en el estado anterior, siempre se le da el valor igual a la recompensa que va a obtener. Esto es como crear un camino, pero sabiendo siempre cuál es el objetivo del final, que es lo que voy a obtener en todo caso. Esto también nos lleva a un pequeño problema, ¿no? A una dicotomía. Si la gente está aquí en este momento, él ahora puede dudar. Es decir, la gente en este punto intermedio puede dudar entre tomar la acción de ir hacia la izquierda o ir hacia abajo, porque ambos valores de las casillas son iguales a 1, ¿no? No existe uno mejor que otro. Si simplemente lo marcamos todo como 1, el agente no será capaz de ver qué hay más allá, qué hay más lejos de las siguientes etapas. Él solo puede ver desde una casilla lo que tiene inmediatamente a continuación, un 1 o un 1. Por tanto, si se encuentran dos caminos igualmente válidos, ¿cómo sabe cuál es el bueno? ¿Cómo sabe qué camino tomar? Bueno, en esta etapa no es tan idéntico el saber.
qué camino hay que tomar, y es por eso que este primer enfoque no es el adecuado, no es el correcto. Es decir, dar valores iguales al objetivo que persigo puede llevar a cabo dudas, ¿vale? Dudas en el caso de la inteligencia artificial, de que no sepa cuál de los dos caminos tiene que tomar. Parecía un enfoque válido el ir dando valores igual a 1 y que el robot fuera siguiendo los unos, pero al final es una explicación demasiado simple. Es una simplificación demasiado básica del problema original, llegar al objetivo de color verde, que sí nos ha servido para entenderlo, pero que hay mucho más detrás de ello y que se puede llegar a la ecuación de Bellman que supera estas dificultades. Pero de una manera intuitiva hemos podido asignar simplemente un valor +1, el valor continuar, continuar, continuar a través de esta red de cuadros para enseñaros una posible forma de educar, de entrenar, de enseñar a la gente que se dedique a localizar esos valores hasta llegar al objetivo. El problema es que por razones obvias, en un momento dado, no se puede confundir a la gente diciéndole, bueno, pues tienes posibilidades, puedes ir a un lado o a otro. No, no hay que confundir a la gente. La gente tiene que tener unas instrucciones bien claras, directas y precisas, sin que se cause confusión a la hora de tomar una decisión. Vale, está claro que tenemos un problema de... Bueno, ok. Bueno, ok. Ok, ok. Ok, ok, ok. Bueno, ok. Lo que estuvimos viendo en el video, ok, corresponde con el concepto de aprendizaje por refuerzo, reinforcement learning. Básicamente tiene ciertos conceptos, fórmulas y ejemplos y aplicaciones de los mismos, ok. Por un lado, un agente aprende interactuando en un entorno, ok. Además de eso, recibe recompensas o castigos según sus acciones. Es como el ejemplo de entrenar un animal, un perro. Cuando hace acciones positivas, entonces le regalamos galletas. Y cuando hace acciones negativas, entonces no le damos nada.
¿ok? O le castigamos, según esas acciones. Por lo tanto, el objetivo es maximizar esas recompensas acumuladas, ¿ok? Y para ello se dispone de diferentes aprendizajes, tanto supervisados o no supervisados. Para ello tenemos que saber qué es un agente. Ya vimos el concepto de agente, y el concepto de agente es básicamente una entidad que interactúa en un medio ambiente, que tiene sensores o efectores y actuadores, ¿ok? Entonces, es quien se mueve en un medio ambiente, ¿ok? Se mueve en un entorno. Y entonces, ¿qué es un entorno? Es un mundo donde está ubicado. En el ejemplo de un robot que básicamente se mueve en una habitación, su entorno es la habitación. Y el robot realiza ciertas acciones, ciertos movimientos, puede moverse en 4 posiciones: izquierda, derecha, adelante, atrás, por ejemplo. Recompensa es lo que tiene la retroalimentación de su entorno. Si es positivo, tiene una retroalimentación positiva. Y si es negativa, evidentemente tiene una retroalimentación negativa de su entorno, ¿ok? Un episodio es una secuencia de estados, acciones y recompensas. Entonces, es todo lo que engloba a los estados que puede tener el agente, sus acciones y sus recompensas, ¿ok? Hay una función de valor que básicamente es la utilidad de un estado en un momento dado. También necesita una función Q, que es la utilidad de tomar acción en un estado S. Lo que se mencionó en el video básicamente es la ecuación de Bellman, donde se relaciona de forma recursiva esos valores, ¿ok? Se puede tomar la función básicamente de maximizar esos valores o esos estados de forma de recompensa en la ecuación de Bellman, pero sin embargo la ecuación de Bellman es un poco más larga, ¿ok? Vamos a ir viendo eso en otras clases, ¿ok? Y permite calcular una política óptima de movimiento, ¿ok? O de acciones que se va a hacer. Uno de los algoritmos más utilizados, de hecho hay unos cuantos algoritmos que corresponden a aprendizaje por refuerzo. Uno de los más utilizados es el que se denomina Q-Learning o Q-Learning, que es un algoritmo de aprendizaje por refuerzo más usado, ¿ok? Se utiliza en juegos y en diferentes aplicaciones, ¿ok? Por ejemplo, el juego de Pac-Man, ¿ok? Tiene esto, o algunos entrenadores que básicamente son entrenadores de videojuegos, tienen el algoritmo de Q-Learning funcionando, donde básicamente este algoritmo aprende a través de una tabla de estados y acciones. Básicamente sería como el video que vimos, ¿ok? Esa es una tabla Q, donde tiene diferentes estados y acciones que se van realizando, ¿ok? Y la ecuación de actualización que corresponde a la ecuación de Bellman, que es esta que está aquí, es una función matemática que todavía no vimos en el video que vamos a ver después, ¿ok? Entonces tienen ahí eso, donde alfa es la tasa de aprendizaje y tenemos el factor de descuento aquí. Entonces es una ecuación un poco más larga, ¿ok? Afortunadamente ya están padronizadas y hay herramientas que ya incorporan eso, ¿ok? ¿Dónde se puede utilizar esto? Hay ejemplos. Puede ser un agente en un grid world, donde también se puede explorar y recibir recompensas, ¿ok? Una tabla Q o Q-Learning, ¿ok? Donde se inicia todo en ceros. Entonces, al inicializar esta tabla en Q, se inicializa todo con sus valores en ceros y después se va modificando eso. También con la experiencia se va actualizando los valores, ¿ok? Inicia todo en cero nuestra tabla Q y después se va cambiando eso de acuerdo a los aprendizajes que tienen de errores y aciertos, ¿ok?
al final converge en una política óptima. Entonces, al llenar la tabla y probar, entonces tenemos la resolución del problema, todo ya funcional. ¿Ok? Existe una herramienta muy bien, que es el Gymnasium, ¿ok? Que básicamente es una herramienta o un conjunto de herramientas que está dentro de la librería de Python, que básicamente nos permite trabajar con entornos y básicamente poder hacer algoritmos que tengan que ver con el tema de reinforcement learning o aprendizaje por refuerzo. En este caso vemos en el código Python que importa la librería Gymnasium y le pone su alias Gym, crea un entorno, que es este que está acá, gym.make, crea un entorno, o utiliza un entorno, mejor dicho, que ya está creado dentro de esas, de las cuales hay un montón de entornos que se pueden seleccionar. Lo primero que se hace es llenar de ceros, como decía las diapositivas anteriores. Entonces se llena de ceros esa tabla. Y después vemos en el recorrido, donde básicamente se van ajustando el valor de la tabla, ¿ok? De acuerdo al entrenamiento que se hace. ¿Ok? Y ese es más o menos el proceso de cómo se codifica en un ejemplo en Python, ¿ok? Así de forma resumida, esto sería la forma como se debe hacer, ¿ok? Y después entonces tenemos las recompensas, que son las recompensas acumuladas versus los episodios, la convergencia de la tabla Q, la evaluación de la política aprendida, y se puede graficar evidentemente el estado, esto con la herramienta Matplotlib, que es una herramienta de gráfica dentro de Python. Aplicaciones reales, por ejemplo, juegos en Atari, Go o ajedrez, en robótica, navegación autónoma, en energía, optimización de las redes eléctricas inteligentes, en las finanzas, estrategias de inversión, en procesos industriales, control y automatización. En todos estos campos se puede utilizar este algoritmo. Entonces, es un algoritmo bastante interesante que maximiza el aprendizaje con refuerzo positivo. ¿Ok? Bueno, y ahí terminamos entonces la clase de hoy. ¿Ok? Y subo el video de momento. ¿Ok? Muchas gracias.